Hoy las personas y las empresas nos enfrentamos a un mundo cada día más competitivo. Finanzas. El conocimiento es una piedra angular para triunfar. La información oportuna es la base para generar estrategias efectivas que contribuyan a nuestros mejores resultados. Estrategias ganadoras con la licenciada Lupita Cupul. Muchísimas gracias por permitir acompañarle, por permitirnos, porque estoy con José Luis Rodríguez, no el Puma. No, ¿verdad? No, es José Luis Rodríguez de Armas, alias de propiedad del Museo del Palacio Cantón. ¿Hace cuántos años que trabajas en el Palacio Cantón? Trabajo desde marzo de 2001, quiere decir 18 años aproximadamente. 18 años, ya eres mayor de edad. ¿Ya eres mayor de edad? Sí. Cuéntanos, ¿te sabes un poquito de la historia del museo? Bueno, este edificio se construye a principios del siglo XX y se inaugura exactamente en el 2011. El general Cantón, que era el propietario, era un político de la época, había sido muy destacado en la llamada guerra de castas, gobernador, y decidió hacer un palacio acá. Él era propietario también del ferrocarril Mérida Progreso, lo vendió y comenzó a hacer este edificio, que como te dije a ti se inauguró en el 2011, ya prácticamente un tiempito, un poquito más después del inicio de la Revolución Mexicana. Un poquitito sí, de la Revolución Mexicana. Okay. No lo pudo disfrutar mucho porque al poco tiempo tuvo una embolia y muere en el año 1917. Okay. Pero es muy interesante por cuanto este edificio se construye en un periodo muy convulso, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Totalmente, ¿verdad? ¿Hay algún espacio, José Luis, que tú disfrutes más de este palacio? Porque tú vives en un palacio, prácticamente sí. Esta es parte de tu vida, o sea, sí. Cada día tú vienes a este palacio y lo disfrutas como tuyo. Sí, yo lo disfruto prácticamente de todo, desde estas salas que son las salas públicas hasta otras salas que son muy interesantes que están en el ático, la misma bodega o el sótano. Todo prácticamente es muy interesante por cuanto tiene una función cultural. Lo has recorrido todo y lo has disfrutado todo. ¿Cuál es el espacio que más te gusta? A mí prácticamente me gusta mucho esta sala, que es la sala principal. La sala principal donde se montan las exposiciones, aunque abajo también se montaban exposiciones, hubo un tiempo que eran exposiciones permanentes y aquí en la segunda planta eran las exposiciones temporales, o sea, las que se cambian cada cierto tiempo. Okay. Cuando se hizo el Gran Museo del Mundo Maya, toda la colección pasó hacia allá, el museo quedó sin esa exposición temporal que lo caracterizaba y ha comenzado a hacer exposiciones temporales cada cierto tiempo, tanto en la primera planta como en esta segunda planta. ¿Cuál es la exposición que en el transcurso de estos 18 años más has disfrutado? Prácticamente una que hice en el 2001, que se llamaba animalia@.com. Animalia@.com. ¿En qué consistía? Cuéntanosles. Esa exposición consistía en un concepto curatorial, museográfico, un poco más lúdico, más dinámico, y tenía que ver con las representaciones que hicieron los mayas de los animales, tanto del agua como del aire, como de la tierra. Entonces, los colores eran diferentes, se hablaba tanto del concepto del animal como una descripción biológica, como una descripción de diccionario, pero también como los mayas la veían simbólicamente. Entonces era muy interactiva en todo momento y gustó mucho sobre todo a los niños. ¿A los niños? ¿Y a ti también? Sí. Y a ti también, por supuesto. ¿Cuál es tu labor, José Luis, en este museo? Bueno, yo soy el jefe de departamento de museografía. La museografía es la disciplina que consiste en poner en escena el concepto de una exposición
la concibe el curador. El curador es el que organiza intelectualmente la exposición. Puede decir, hoy vamos a hacer una exposición sobre las pirámides, o esta, o la que vamos a hacer ahora, que es sobre la escritura maya. Entonces lo hace un proyecto. El curador. El curador. El curador. ¿Qué viene primero, qué viene después? ¿Cuál es el título que viene en esta sala? ¿Qué viene? Esta pieza va aquí, este texto va aquí, pero es solamente teórico en el papel. Entonces el museógrafo es el que dice, bueno, vamos a poner esto en un panel de tanto por tanto, tanto color, tanta gráfica, esto va en una vitrina, esto va en un nicho, esto en una base, o sea, como hacen los directores de escena. En el teatro pone en escena lo que concibe el dramaturgo. El dramaturgo se limita a escribir. Ajá, él pone listo como un arquitecto. Y ¿no? después Él viene dice, el director. aquí va, y luego tú vienes y lo haces realidad. Lo produzco en el espacio. Lo produces en el espacio. Es decir, que tú tienes muchas habilidades visuales, kinestésicas. Eres un hombre sensitivo, ¿te defines así? Bueno, sí, porque en realidad también tenemos que estar actualizados por cuanto, digamos, por ejemplo, no es lo mismo una dinámica de hace 20 años, 30 años, el concepto que tenía un museo, que era un museo académico, en que el museo tenía prácticamente la ley en sus manos, lo que digo yo es lo que es. Ajá. Pero ya han cambiado las circunstancias y se sabe perfectamente que quien construye la exposición es el público. Ajá. Entonces uno tiene que dejar una serie de elementos para que el público en su mente empiece a hacer sus lecturas, sus propias lecturas. ¿Y qué tan fácil ha sido para ti integrarte al público y producir en conjunto con ellos? Bueno, eso no es fácil. En primer lugar, uno tiene que ver cómo actúa el público. Si yo me pongo debajo, en la primera planta, tengo que ver por dónde el público se dirige. Si yo le digo que la exposición empieza por la primera sala, que es a la derecha, y la gente sigue recto, y prácticamente el conjunto de las personas sigue recto, yo en la otra exposición digo yo, no puedo empezar por la sala número 2 y tengo que empezar por lo que la gente, por donde la gente va. O mover algo muy atractivo, Muy atractivo. A la sala número 2, ¿no? Sí. Y en realidad, digamos, por ejemplo, una exposición es una experiencia visual. Okay. Y lo primero que uno recibe es una sensación. Un impacto. De color, o de olfato, o de textura. Entonces, ya después uno empieza a intelectualizar. Pero lo primero que tiene que traer uno es atraer al público a que continúe en el espectáculo. Es decir, hay que crear una empatía, porque si no crean las empatías, se crea un rechazo y no ves nada, aunque te pongan lo que te pongan. Estrategia ganadora de la tarde. Lo dijo José Luis. El amor entra por los ojos, por el olfato. Es una sensación. Escúchenlo, lo dice un caballero. José Luis, tus principales retos al momento de diseñar, de ejecutar eso que el curador dispone. Hay muchos aspectos. El primer lugar es que sea factible, que se pueda hacer, porque yo puedo inventar lo que yo quiera y si no tengo dinero y no puedo aquí, por ejemplo, en este edificio, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Porque este es un edificio con un carácter histórico y trabajo en un organismo que tiene sus normas. ¿Y has tenido encuentros con curadores así, de esos que dicen que quieren hacer algo y no se puede? Más bien el que quiere hacer algo y no se puede soy yo. Eso llegó al WhatsApp de nuestro director. ¿Y qué se te ocurren muchas cosas así? Sí, se me ocurren muchas cosas. Sí. Pero le vuelvo a repetir, una cosa es lo que quieres. La fantasía que pueda tener uno o las ideas que pueda tener uno tiene que tener una correspondencia con lo que yo voy a mostrar. Claro. Entonces yo siempre trato de buscar ese aspecto lúdico, sin que sea un carnaval. Claro. Aunque me gusta el carnaval. Okay. ¿De dónde eres? Aquí monté una vez una exposición sobre unas cajitas, unas miniaturas mexicanas. Entonces todo el techo se cubrió de papel recortado. Pero también tengo que, digamos, por eso es una cajita. ¿Te dejaron cubrir los techos de papel recortado? Sí. Ok. Sí. Sí, eres persuasivo, entonces. Sí. Okay. Y entonces esas cajitas tenías que tener, es una altura, un niño ve a una altura y el adulto ve a otra altura, entonces tuve que buscar una altura media.
pero la altura media no coincidía con los niños, entonces se me ocurrió poner aquí unos almudes. Ajá. Y los niños cogían su almude y se paraban frente a la cajita. Wow. Y entonces ellos venían con su almude y recorriendo todo. Entonces eso es interactivo, quiere decir desde el punto de vista que tienes que buscar tu estrategia. En el caso del niño, buscar la estrategia para poder ver lo que está concebido para un adulto. Okay. Entonces, la mayoría de las exposiciones se hacen para adultos, pero aquí, como ves, vienen muchos niños. Claro. Entonces, a veces hay que bajar un poquito la pieza, aunque el adulto la vea desde otro ángulo, y así jugar con todo ese reto que es la visibilidad y la atracción que puede haber de una pieza para los diferentes sectores de público, porque el público no existe, existen los sectores de público, entonces uno tiene que respetar los diferentes tipos de público. Definitivamente estoy encantada y por eso nos vamos a ir al corte con una definición por parte de José Luis Rodríguez de Armas. Empatía. Me has fascinado. ¿Qué es para ti la empatía? Una comunicación, puede ser como una comunicación que puede estar planificada y puede no estar planificada, pero que se da. Soy Lupita Cupul y quiero decirles que me ha encantado hablar con José Luis, mirándole a los ojos, disfrutando la comunicación, disfrutándote. Regresamos. Estamos en el Palacio Cantón, en el Museo de Palacio Cantón, y quiero decirles que estamos con las verdaderas joyas de este museo, quienes permiten que este museo esté como usted lo ve. Y una de las joyas más valiosas es José Luis Rodríguez. José Luis, en este shish de programa, ¿con qué quieres que se queden los que nos escuchan? Bueno, básicamente a veces yo tengo discusión no es discusión, a veces una molestia con los choferes de Uber que dicen, ¿y dónde está el Palacio Cantón? Entonces se entra por aquí, por Montejo, por la 43. Muchos alumnos no conocen el Palacio Cantón. Entonces, incluso antes cuando estaba todo el acervo de la cultura maya puesto de forma permanente. Entonces, yo sé prácticamente que muchos de los habitantes de Mérida jamás han entrado aquí, pasan por aquí y no saben que este es el Museo de Antropología, donde se encuentran joyas de la cultura maya que viajan por el mundo y que son disfrutadas por muchos públicos. Entonces, están perdiendo la oportunidad de ver estas exposiciones que cada cierto tiempo se hacen por acá y que deben darse su saltico. Hoy vimos cómo está el museo lleno, entonces que no pierdan la oportunidad y que vengan al museo. En resumen, le estamos esperando en el Palacio Cantón. Venga a conocer a José Luis Rodríguez de Armas. Nos vamos con el doctor Jorge Barrera. Hola, soy el doctor Jorge Barrera y te voy a compartir información que puede influir en tus decisiones. Un 34% de los millennials mexicanos reconoció que no tiene prisa por empezar una vida adulta como la de sus padres.